Bendiciones, soy el profeta Khalil Abraham. Para mí es un honor poder bendecirlos el día de hoy, llegar a sus casas. Y hoy voy a tocar un tema muy importante, voy a hablar sobre el espíritu de Elías. Este tema lo hablé en la Iglesia de Libertadores del Reino, en un evento especial, en un evento físico. Y hoy voy a hacer la segunda parte, pero aquí de manera a nivel de estudio, para que podamos puntualizar algunos detalles muy importantes. Y lo primero que quiero que toquemos es el texto de Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, dice de esta manera: He aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo primero que tenemos que entender es que Dios está hablando de un proceso de replicación profética. Una de las cosas que la gente, o en el ámbito profético casi no se habla sobre la replicación profética. Es decir, hay un espíritu de un profeta que Dios vuelve y manifiesta cada cierta generación o cada cierto tiempo con un diseño especial o para una obra específica. Por ejemplo, Dios levantó a Elías y luego de que Elías se fue, Dios replicó el espíritu de Elías en Eliseo. Pero después de que Eliseo se fue, Dios replicó el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Y más adelante la Biblia habla de que antes de que venga el Señor, Dios va a volver otra vez a manifestar el espíritu de Elías sobre la tierra. Y no solamente el espíritu de Elías, también es como una compañía de profetas, si se puede decir así, que si Dios va a levantar, llamada la compañía de Moisés y Elías. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta revelación o de Dios queriendo establecer o levantar o dimensionar esta capacidad o este ministerio? ¿Cuál es el propósito? Esto, y es Dios poder restaurar en la tierra el espíritu de paternidad. En el principio de su ministerio nosotros vemos a Elías como un profeta de oficio, un profeta de reyes, un profeta que daba dirección, un profeta que restauraba altares. Pero al final de su vida vemos la vida de Elías como un hombre que está levantando el manto de paternidad, dando herencia y colocando o ungiendo, si se puede decir así, personas que iban a suceder su ministerio o su manto. Cuando hablamos del profeta Elías específicamente, él tiene unas características muy importantes que hay que destacar. Pero antes que eso quiero tocar el tema de los mantos que tenía Elías, porque hemos hablado mucho de mantos espirituales, pero ¿cuáles eran los mantos que operaban en el profeta Elías? Elías tenía 5 mantos que a través de todas las escrituras podemos ver varias veces cómo salen a relucir y a resaltar, aunque lo hablé en una escuela que tuvimos hace unos meses atrás, en el mes de enero, aquí en la República Dominicana. Tuvimos una escuela del Espíritu Santo y hablé sobre los 5 mantos, pero quiero enseñártelos hoy para que tu espíritu pueda crecer y tú puedas dimensionar un poco más en la revelación de lo profético. Número 1, el primer manto que tenía Elías era el manto de oración. La Biblia habla en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, y dice lo siguiente: que Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, oraba, y cuando oraba los cielos se abrían, y cuando él oraba los cielos se cerraban. Es decir, en el ámbito espiritual, el tipo era un hombre de oración. Pero ahí dice la Biblia que él oraba fervientemente. La palabra ferviente, palabra que tiene que ver con el acero. Cuando el acero es calentado bien fuerte y 2 aceros se conectan a través de que comienzan a derretirse, pierden propiedades químicas y se entrelazan entre ellos. Entonces, en el ámbito espiritual, lo que operaba en Elías era un manto tan poderoso, tan progresivo en el ámbito del espíritu, que él tenía la capacidad de conectarse con Dios y fusionarse, ser uno. Por años nos han enseñado la división de que Dios está afuera, nosotros estamos en otra parte del mundo. No, Dios vive dentro de nosotros. Cuando oramos, lo que estamos haciendo es simplemente despertando lo que Dios, o la parte de Dios que está en nosotros. O sea, la esencia de Dios, la imagen, la semejanza. Dice la Biblia que Cristo se está dentro de nosotros formando. Pablo dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Entonces, esa dimensión viene cuando oramos. El segundo manto es el manto de la fe. Por años la iglesia ha pensado que el manto del poder era el que permitía que Elías pudiera hacer que fuego descendiera del cielo. Y ese manto realmente era el manto de la fe, porque el manto de la fe es el manto que llama a las cosas que no son como si fueran. Bajo el manto de la fe tú le puedes ordenar a algo que pierda la propiedad y lo va a perder. Por ejemplo, tú puedes ordenarle a un árbol que se seque y se va a secar, que su naturaleza es crecer y dar frutos.
En el ámbito espiritual, el don o el manto de fe hacía que Elías pudiera operar en dimensiones locas en el ámbito natural, transformar la materia. Ahora, hay un tercer manto que es el manto del poder. Con el manto del poder, Elías tenía la capacidad de poder convencer a la gente cuando hablaba. La Biblia dice que cuando Dios habla acerca de Juan el Bautista, le dice: tú vas a operar en el poder y en el espíritu de Elías. Esa parte que habla del poder y el espíritu de Elías, nótese que Juan el Bautista no hizo milagros. Juan el Bautista lo que hizo fue que toda una nación volviera su corazón a Dios y supiera que Dios estaba hablando, y causó una conmoción casi nacional o continental en medio de un desierto. Entonces hay un manto que va a hacer que las multitudes corran detrás de un hombre, y ese manto es el manto del poder, que es un manto de convencimiento. Por eso dice que él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. El espíritu de Elías o la unción de Elías o el manto de Elías o la impartición de caminar como un Elías, lo que va a traer sobre tu espíritu es un nivel de influencia para que los diseños del reino sean revelados en la tierra. Por años la mayoría de la gente no ha entendido que cuando viene un manto, cuando viene una unción, lo que viene es hacer que el reino avance. Dios no está interesado en que tus intereses sean grandes. Dios está interesado en que su reino sea grande, en que su reino crezca, en que la gente avance, en que el evangelio llegue a donde no ha llegado. El cuarto manto en el que operaba Elías era el manto de discernimiento. Y este manto de discernimiento es una revelación, un nivel de autoridad profética donde él podía inclusive ver los pensamientos. Por eso le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Él sabía lo que el pueblo estaba pensando. Juan el Bautista igual, porque la Biblia dice que Juan el Bautista le dijo: ¿por qué ustedes dicen en sus corazones, a Abraham tenemos por padre, si Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? En el ámbito espiritual Dios les estaba diciendo: ustedes están hablando algo, pero yo tengo otro propósito. ¿Cómo pudo conocer Juan el Bautista esto? Por el espíritu de discernimiento, por el manto de discernimiento que estaba sobre él. Y necesitamos caminar en esa revelación. Y por último, ese manto no lo puedo explicar tan abiertamente en esta clase, pero más adelante lo estaré explicando, y es el manto cuántico. Por mucho tiempo hemos hablado acerca de la física, hemos hablado acerca de la química, hemos hablado acerca de muchas cosas, pero la parte cuántica es algo que está en el mundo espiritual. La Biblia dice que Elías, había miedo en esa generación de poder decir un mandato de Elías, porque Elías estaba en un lugar y de momento Dios lo arrebataba y lo llevaba a otro. Como decimos nosotros, la materia necesita ser transportada. La materia no puede ocupar dos lugares en el espacio. Pero en el mundo espiritual no hay ley. El manto cuántico que operaba Elías podía ser que él estuviera aquí y de momento apareciera 20 kilómetros más adelante. Esa misma dimensión podía ser que Elías estuviera aquí y le dijera al rey: vete en tu carro. El rey avanzara y Elías corriera más rápido que el rey. O sea, la revelación de este manto hacía que él hiciera cosas que... En la revelación de este manto hacía que él hiciera cosas que desafiaran la naturaleza. ¿Cómo es posible que Eliseo entra un palo y hace que un hacha flote? Eso es imposible. En las leyes de la física es imposible, pero en el reino no es imposible. Ahora yo quiero decirte que esto no es más que todo lo que Dios está preparando para esta generación. Se va a levantar otra vez el espíritu de Elías. Dios está levantando y restaurando el espíritu de paternidad en la tierra. Para que el corazón de los hijos vuelva a los padres, y para que el corazón de los padres retorne a los hijos, para que la tierra no sea maldecida. Dios está restaurando los corazones. Se está escuchando otra vez la voz de Juan el Bautista como una voz que clama en el desierto: preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y hay varias cosas que van a ocurrir. Lo primero es que la iglesia va a volver a tomar su posición y va a volver sobre la tierra la unción primitiva. Esta unción primitiva es una unción como la primera iglesia. Vamos a volver a ver los muertos resucitar, los ciegos ver, los sordos oír, los paralíticos levantarse, porque ese es el espíritu de la gloria que está viniendo y que va a venir en el último tiempo. Lo próximo que va a ocurrir, aparte de esta unción, es que Dios va a manifestar o va a restaurar la compañía de Elías y la compañía de Moisés.
Estas compañías proféticas son compañías proféticas que van a amar la palabra. Una de las cosas que tenía Moisés, o dos cosas básicas que tenía Moisés. Número uno, Moisés recibió la ley. Esto significa que Moisés recibió instrucciones directas del cielo. Esta compañía será una compañía que amará la palabra, las escrituras, y recibirá instrucciones directas del cielo. Va a comenzar a escuchar a Dios como nunca antes. Y la compañía de Elías es una compañía que no negocia con el sistema. Es una compañía que no se dobla ante Baal. Es una compañía que no se rinde ante los dioses extraños. Y eso es lo que Dios va a levantar. Lo próximo que Dios va a hacer es que dentro de esa compañía, miren lo que Dios hizo con Elías. Dios le habla a Elías de un remanente. Pero este remanente, Dios no le dice que sería un remanente de profetas, aunque Dios va a levantar profetas. Dios no le dijo que sería un remanente de apóstoles. No. Él le dijo que sería un remanente de adoradores. Y luego Cristo dice otra vez en el libro de Juan capítulo 4, verso 23, que el Padre no está buscando adoración, que el Padre está buscando adoradores. El último movimiento de Dios en la tierra va a ser restaurando el corazón de los padres en los hijos. Y va a ser despertando la verdadera adoración profética que va a sanar la tierra. Dios va a levantar apóstoles, profetas, pero sobre todo va a levantar adoradores. Gente que tiene un estilo de vida rendido, gente que no se dobla al sistema, gente que prefiere morir antes que adorar la estatua en Babilonia. Ese tipo de gente, esa clase, ese estirpe, ese linaje de personas son las que Dios va a levantar en este último tiempo. Lo próximo que va a venir, o lo último que va a venir, va a ser el posicionamiento del reino de Dios. Dice en el libro de Isaías capítulo 2 verso 2 que al final de los tiempos la casa del Señor será confirmada como casa de montes. Eso significa que usted y yo, que estamos en el monte de la iglesia, vamos a gobernar con Cristo. Vamos a gobernar en autoridad y en poder. Entonces, este es el tiempo de que abras tus ojos y te prepares, porque la mano de Dios está viniendo para despertar su gloria sobre tu vida. Voy a orar por ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro por estas personas que están mirando, cada persona que mire en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en África, los que nos están mirando en diferentes partes del mundo. Oro para que la gloria de Dios venga sobre ti. Oro para que el reino de Dios se active de una forma sobrenatural y que comiences a tener experiencias que cambien tu vida. Que comiences a conectarte con el Espíritu Santo. Que comiences a entrar en esa cordura del Espíritu. Oh, que el espíritu de Elías te pueda visitar. Que el espíritu profético se despierte, ese amor por la palabra, ese amor por las instrucciones correctas. Y las señales te van a seguir en este tiempo. Oro para que la gloria de Dios venga sobre tu casa. Y aún los que están enfermos, que nos están mirando, que tienen alguna enfermedad o algún familiar enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Ahora toda parálisis de tu vida comienza a salir. Todo problema en tus huesos, todo problema en tu sangre, todo problema en tus sentidos, todo problema en tu sistema nervioso central. No me importa qué tipo de enfermedad, si es cáncer, sida, lo que sea que estés enfermo, sé sano o sana en el nombre poderoso de Jesús. Porque este es el tiempo de Dios para la iglesia. Este es el tiempo del posicionamiento. Así que declaramos que los milagros vuelven a moverse en la tierra. Las señales se siguen moviendo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero bendecirte, quiero invitarte también, si quieres ser parte de esta compañía de profetas, si quieres ser parte de este movimiento de Dios en la tierra, no dejes de ser parte de nuestra escuela, de formarte para poder tomar tu lugar en el ejército de Dios. Si tienes llamado de profeta, si eres pastor, si eres apóstol, en cualquier área ministerial que te encuentres, esta escuela es para ti, para que puedas moverte en un nivel más alto de señales, de maravillas, de revelación. Escríbenos y te vamos a dar la información para que puedas ser parte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.